Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Se me escucha, chicos? Buenos días, docente. Sí se escucha. Hola, hola, muchas gracias por responder, espero que se encuentren muy bien. Les comento que vamos a comenzar con nuestra clase y el día de hoy trabajamos gramática. Bien, a partir de esta semana, chicos, nosotros ya vamos a desarrollar todos los temas de gramática del español. Hola Javier, ¿cómo estás? Y nos centramos en uno de los componentes. Ya, el primer componente que vamos a abordar es el componente fonológico. Entonces, ¿qué desarrollamos el día de hoy? Lo que es la gramática, los componentes de la gramática, la clasificación de la gramática y nos explayamos en la primera parte del componente fonológico. Revisamos fonología segmental, bien, y eso es todo. La próxima clase continuamos con la segunda parte de fonología, bien. Entonces, empecemos con la definición de gramática. ¿Qué se entiende por gramática? La gramática, chicos, es el conjunto de reglas finitas, bien, es decir, limitadas, que te van a permitir que codifiques y descodifiques en una lengua. Eso es la gramática, bien. O sea, al conocer tú la gramática de una lengua, puedes estructurar, crear mensajes y puedes comprenderlos. Bien. Es importante recalcar que todas las lenguas del mundo, absolutamente todas, van a presentar gramática. Todas, todas. Bien. Basta que una lengua tenga un hablante para que ya puedas afirmar que tiene gramática. Entonces, teóricamente eso es algo que te va a ayudar porque a veces vienen preguntas relacionadas, ¿no? Te dicen, solo las lenguas ágrafas tienen gramática, por ejemplo, ¿no? Algo así. Y desde tu base teórica ya sabes que basta que una lengua tenga hablantes para decir que ya tiene gramática. Porque el hecho de que tenga hablantes es la prueba de que esa estructura lingüística tiene un orden, tiene reglas, que alguien las conoce y por eso puede emplearla. Bien, ahora, tienen que ser pues unas reglas finitas, limitadas, que si fuesen muchas reglas, entonces nadie las conocería y por ende no funcionaría bien el sistema. ¿Bien? Entonces, acuérdate de esa característica, ¿ya? Repito la definición. Conjunto de reglas finitas que te permite codificar y descodificar en una lengua. Tú ya sabes, porque lo vimos en nuestra primera semana, qué se entiende por codificar y qué se entiende por descodificar. ¿Bien? En cuanto a los componentes, toda gramática de una lengua va a estar conformada eh, por cuatro componentes. Tienes el componente fonológico, el componente morfológico, el componente sintáctico y el componente semántico. Cada uno de estos componentes tiene un objeto de estudio que está bien delimitado. El componente fonológico, por ejemplo, lo que va a estudiar son los sonidos de la lengua. Desde un plano de vista abstracto, o sea, los sonidos abstractos, y también te va a estudiar los sonidos que articulamos, o sea, los sonidos concretos. Bien. Por otro lado, el componente morfológico lo que hace es estudiar y describir la estructura interna de una palabra, o sea, cómo es que se forma una palabra en una lengua, ¿ya? De manera general, no hablemos solo del español, sino de manera general. ¿Cuáles son los procesos que pasa? ¿Cuáles son las unidades lingüísticas que presenta en su estructura? Bien, eso es lo que va a estudiar el componente morfológico. El componente semántico estudia el significado de las palabras. Y el componente sintáctico lo que hace es eh, estudiar cómo es que funcionan las diferentes categorías
lexicales que existen en una lengua, cómo es que funcionan, cómo es que interactúan entre ellas. Bien, en contextos pues mayores como lo son la frase y la oración. Bien. ¿Hay un micrófono prendido, chicos? Revisen por favor sus micrófonos. ¿Hay un micrófono prendido? Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar los cuatro componentes gramaticales del español. Bien. Nos vamos a centrar, en primer lugar, en el componente fonológico. Vamos a estudiar todo lo relacionado a los sonidos del español. ¿Qué más vamos a revisar ahora? Bueno, vamos a hablar un poco de la clasificación de la gramática. Bien, ¿cómo es que esta se va a clasificar? Mira, vamos a hablar solamente de dos tipos de gramática. De la descriptiva y de la normativa. Bien, vamos a hablar de esos dos tipos. A ver, hay un micrófono. Sí. Ya está. Ok, ahora sí. Entonces, veamos en qué consisten estos dos tipos de gramática. La gramática normativa, por un lado, lo que va a hacer es prescribir el uso correcto de una lengua. O sea, te va a decir cómo debes usar correctamente una lengua. Eso es lo que te dice la gramática normativa. Sigue las normas establecidas por la Real Academia de la Lengua Española. Recuerda que nosotros nos regimos bajo esas normas, ¿no? Entonces, el uso correcto del español se hace bajo las normas que establece la Real Academia de la Lengua. Aquí es donde, por ejemplo, encuentras el famoso dialecto estándar, ¿no? El dialecto estándar es el uso, pues, de la gramática normativa de una lengua. Luego tienes la gramática descriptiva. La gramática descriptiva, como el mismo nombre te lo indica, lo que hace es describir cómo es el funcionamiento de una lengua en un determinado momento y en un determinado lugar. O sea, te dice cómo se está usando esa lengua, cuáles son las características que presenta. Pero no te va a decir si está bien o está mal. Ojo, simplemente te dice lo que está sucediendo. ¿Ok? Son muy importantes los estudios de gramática descriptiva porque son la base, chicos, son la base de la gramática normativa. Entonces, cuando ya algo se hace de uso mayoritario, muchas veces la norma tiene que volverse flexible. Bien, ¿cómo sabe la norma qué es lo que se está usando, cómo se está usando? Por los estudios de gramática descriptiva, ¿ya? Ellos son los que van a brindar la información de lo que sucede, cuál es el estado actual del uso de una lengua. Por eso ustedes deben haber escuchado que en muchos casos dicen que el uso se impone a la norma, ¿no? Entonces la norma tiene que modificarse. Bien, a eso se refiere. A ver, por ejemplo, tenemos aquí dos enunciados, ¿no? Te dice, Luisa, ojalá haya más vacantes en la Facultad de Medicina. Bueno, según la gramática normativa te va a decir, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la conjugación del subjuntivo del verbo haber no es haiga, sino es haya. Bien. Entonces, como es haya, en ese caso, eh, sería un enunciado incorrecto. Eso según la óptica de la gramática normativa. En el caso de la gramática descriptiva, lo que va a hacer es describirte el hecho, ¿no? Por ejemplo, en el enunciado, de mi ahijado su madrina ha viajado a la selva, Juanito. Te va a decir, se observa el uso del doble posesivo, pero no te va a decir, un estudio de gramática descriptiva, no te va a decir si eso está bien o está mal. Simplemente te dice lo que ha encontrado. Bien. Esa es la diferencia entonces entre estos dos tipos de gramática. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bien, cuando a ti te hagan preguntas de gramática normativa, por si acaso, te tocan temas de diferentes subtemas de lo que es la gramática, por si acaso, ¿ya? O sea, no se van a centrar solamente en un aspecto, son varios. Te exige, pues, este tipo de preguntas que tengas una base ya en el conocimiento de la gramática normativa. Pero claro, todos ya tienen esa base porque han pasado por la etapa escolar y ahí se suelen trabajar esos temas, ¿no? De todas maneras, si tienes dificultad en este tipo de preguntas, no te preocupes porque a lo largo de este curso vamos a ir desarrollando también esos aspectos. Entonces, no te preocupes, ¿ya? Igual lo vamos a desarrollar. A ver, creo que tenemos aquí un modelo de ejercicio. Sí, es nuestro primer ejercicio de aplicación. Está relacionado con la gramática normativa. A ver, entonces te doy un par de minutos para que analices estos enunciados y puedas determinar cuál es el correcto. Comienza, por favor. Me envías tu respuesta por el chat. ¿Listo? A ver, todos me dicen que está en la 4. Ya, muy bien. Pero hay que determinar cuáles son los errores en las otras, ¿verdad? ¿Por qué descartaron la 1? 31 estudiantes. ¿Por qué se descarta la 1? Por la palabra 31, ¿no? ¿Cómo debía ser? 31. ¿Cuál es la norma al respecto? Esto está en el tema de los determinantes, específicamente en los cuantificadores numerales, cardinales. Bien. La norma te dice, los, los números se escriben por separado, con la conjunción y, a partir del 31 en adelante. Porque hasta el 30 tú los vas a escribir como una sola palabra, ¿verdad? Esa es la norma. Entonces, a partir de 31 separas y unes por medio de la conjunción. Ya, por eso descartamos. Tema de cuantificadores, uso de los cuantificadores numerales cardinales. Número 2, morfología, ¿no? El diminutivo. El diminutivo no es Jesucito, es Jesucito nada más. Bien, Jesucito. Esto es tema de morfología. Veniste para comprar beterragas. Veniste no, viniste. Viniste, ¿no? Recuerda que la segunda persona no debes colocarle una S, viniste.
Ya. Este uso de gerundio es apropiado en la número 4. Es apropiado porque recuerda que el gerundio siempre te va a indicar simultaneidad de hechos. Entonces, en este caso es apropiado trabajarlo así. Elsa desea de entrar en aquí rápido. No, entrar aquí no. El verbo es entrar aquí. Y no necesita la preposición. Al menos no cuando tiene un circunstancial de lugar. Él piensa de que se sentará delante mío. ¿Cuál es el error? ¿Cuál será el error? Muy bien. Profesora, hay dequeísmo y el adverbio delante, ¿no? No es necesaria la preposición de en esa estructura. Simplemente debió decir, él piensa que. Y no puede ser adelante mío. Cuando hay un punto de referencia se debe usar la forma delante de, ¿ok? Entonces, la forma correcta sería, él piensa que se sentará delante de mí. Exacto. Muy bien, Ana, muy bien. Y en la 7, ¿cuál era el error? Está media distraída, no entendió la pregunta. Claro. No debió ser media, debió decir medio. ¿Y por qué medio? Ajá, sí, Javier, esa es la forma correcta. Pero ¿por qué medio? Porque es un adverbio y los adverbios son invariables. Bien, porque es un adverbio y los adverbios son invariables. Así es, el adverbio no tiene género, no tiene número. Profesora, ¿y cómo sé yo que ese es un adverbio? Ahí necesitas conocer o recordar la teoría del adverbio. El adverbio es un modificador de 3 categorías. Modifica un verbo, modifica un adjetivo o modifica un adverbio. Entonces, tú por el término distraída, que es un adjetivo, ibas a determinar que medio estaba como adverbio. Bien. Por ende, no debías flexionar. Bueno, eso también lo revisamos en el tema de categorías invariables, ya en el uso del adverbio. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hemos revisado el concepto. Dice María Jesucito comió 2 sándwiches esta mañana. Claro, Jesucito comió 2 sándwiches, claro, esta mañana. Ahí también la preposición no era necesaria. Ujú, muy bien, Luis, muy bien. Ok, te decía, ¿no? Hemos revisado el concepto de gramática. em, Hemos revisado también lo que son los componentes de manera muy general, solamente una definición. Y la clasificación de la gramática como normativa y descriptiva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ingresar al tema de fonología, del componente fonológico. Bien, como te comenté al inicio, en esta clase nos dedicamos al primer componente gramatical, que es el componente fonológico. Pero solamente vamos a trabajar la primera parte, ¿ya? Porque es mucha información. Entonces, ¿qué es lo que estudia el componente fonológico? Estaba mencionando que estudia los sonidos de una lengua. Bien, estudia los sonidos de una lengua. Em, Hay 2 disciplinas lingüísticas que vas a encontrar en el componente fonológico, que estudian el componente fonológico. La fonología y la fonética, ¿ya? Estas 2 disciplinas estudian al componente fonológico. La fonología lo que hace es estudiar los sonidos abstractos, mientras que la fonética estudia los sonidos que articulamos, o sea, los sonidos concretos. La fonología, por ende, se encuentra en el plano del habla, perdón, de la lengua. No sé si tú recuerdas cuando nosotros definimos qué era la lengua, mencionamos que la lengua era psíquica.
es decir, abstracta. Bien. Entonces, en este plano vas a encontrar a la fonología, en el plano de la lengua, de lo que es abstracto. Su objeto de estudio es el fonema. ¿Y qué entendemos nosotros? ¿Qué entendemos nosotros por fonema? El fonema es la mínima unidad abstracta, bien, que se considera como distintivo. Esa es la característica más importante del fonema, chicos, que se considera como distintivo. Bien. Profesor, ¿y a qué se refiere con ese término de que es distintivo? O sea, el fonema tiene la capacidad de cambiar significados. Ojo, no es que tiene significado, el fonema no tiene significado, pero sí tiene la capacidad de cambiar significados. ¿Ya? Eso sí, el fonema tiene esa capacidad. No vayas a confundirte, ojo, con el morfema, porque el morfema sí es significativo, o sea, el morfema sí tiene un significado. Bien, entonces no te vayas a confundir con ello. Hay una diferencia ahí, importante. Acuérdate de esos dos términos. Muy bien. Eh, puedes encontrarlo así como que es distintivo o en algunos casos te pueden considerar como que cumple función distintiva. Así también puedes encontrar la información. Pero se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a la capacidad del fonema de cambiar significados, ¿ya? La capacidad de cambiar significados. Para poder determinar ello, se puede usar la técnica de los pares mínimos. ¿Qué dice la técnica de los pares mínimos? O sea, buscas un par de palabras que sean casi idénticas y que solo se diferencien por un sonido. Ese sonido que diferencia a este par de palabras se va a considerar como un fonema. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de cambiar significados. Bien, a eso se refiere este carácter o este valor distintivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el par de palabras sala y pala. Bien, yo tengo ese par de palabras. Ese par de palabras es muy parecido y solamente se diferencian por un único sonido. Pero ese cambio de sonido implica un cambio de significado. Bien, entonces como implica un cambio de significado, quiere decir que tiene valor, va a tener valor distintivo. ¿Ok? Lo mismo en pila y pela, ¿no? Lo mismo. Tiene también valor distintivo. Entonces, chicos, aunque no lo crean, esto de los pares mínimos es una técnica que se emplea para descubrir cuáles son los fonemas de una lengua. Bien. Cuando se va a plantear teóricamente la gramática de una lengua, se suele emplear, se suele primero buscar cuáles son los fonemas que presenta. Y estos fonemas aparecen así. Aparecen o se descubren por medio de la técnica o el uso de los pares mínimos. Bien. Ahora, es importante que tú tengas claro qué es un par mínimo. ¿Por qué? Porque a ti te van a preguntar eso, ¿no? Te van a decir, por ejemplo, identifique, pero no solamente que busques pares mínimos, sino que ya cuando conozcas bien la clasificación del fonema, te van a decir, ¿no? Identifique la opción que presenta pares mínimos que se diferencian por fonemas oclusivos, por ejemplo. Pero tienes que tener claro qué es un par mínimo. A ver, chicos, envíenme ejemplos de pares mínimos. Así como sala, pala, pila, pela, mesa, misa, mano, mono. A ver, chicos, envíenme algunos otros ejemplitos.
Exacto, muy bien. Queso, peso, muy bien. Quiso, quiso, guiso. Ok, muy bien. Fierro, hierro, ya. Pasa, paso. Muy bien, ya. Parte, parto, ok. Pato, gato. Lomo, lobo, muy bien. Todos esos son ejemplos entonces de pares mínimos del español. Bien. Claro que en el español ya hay tantos estudios de su gramática que eh, ya se tienen claros cuáles son los fonemas, ¿no? Que este va a presentar. Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar un poco. Ok, muy bien. Tenemos más ejemplitos ahí. Excelente, chicos. Muy buen trabajo. Vamos a hablar, te decía ahora, un poco de la relación entre fonología y fonética. Y es una relación similar a lo que nosotros habíamos trabajado como lengua y habla. Bien. ¿Por qué te digo ello? Porque la lengua era algo abstracto. Bien. Mientras el habla era lo concreto, era el plano concreto. Entonces, la fonología lo que hace es estudiar los sonidos, pero desde, desde el aspecto abstracto. O sea, trabaja o estudia los sonidos abstractos de una lengua. Bien. Mientras que la fonética estudia los sonidos que tú articulas, los sonidos que articulamos, que pronunciamos, que son sonidos obviamente reales, ¿no? Que se perciben. Habíamos dicho que el objeto de estudio de la fonología era el fonema. Ese era su objeto de estudio, su unidad de estudio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la fonética también va a tener un objeto de estudio. Su objeto de estudio es el fono, ¿ok? Es posible. Que viene a ser lo mismo que un sonido articulado. Debe quedar clara la idea, chicos, que los fonemas están en el plano del habla, mientras que el fono está en el plano de la... Los fonemas están en el plano de la lengua, mientras que los fonos están en el plano del habla. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Entonces, ya con esa información tú vas a deducir que cuando hablamos de fonema, hablamos de algo abstracto, de lo que está en la mente del hablante. Pero cuando hablamos de un fono, hablamos de un sonido que existe, un sonido que se articula. Bien. Muy bien. Ahora, quiero dejar claro también otro término que puedes encontrar por ahí, que es el de alófono. O sea, son tres términos, ¿ok? Tienes fonema, tienes fono y tienes alófonos. Hemos dicho que el fonema es un sonido ideal, o sea, es un sonido que está en la mente del hablante, ¿ok? El fono es cuando ya lo articulas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo te digo que tú pronuncies este sonido, antes de producirlo, tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tu mente la forma como debes articularlo,
¿ya? Eso tiene que estar ahí. Tienes que tener un registro para que puedas producir. Ese registro, eso que está grabado en tu mente, es el fonema. Una vez que tú lo articulas y ya lo haces real, lo pronuncias, ya estás frente a un fono. Bien. Que se suele transcribir entre corchetes. Vamos a ponerle los corchetes. Perdón, chicos. Entonces aquí tú dirías, si yo te digo ya vas a articular el fono, ¿no? Vas a decir esa es la forma como pronuncias ese fonema, cómo lo articulas, ¿no? Muy bien. Pero los alófonos van a ser las diferentes concretizaciones que puede tener un fonema. Y es que sucede que cuando un sonido entra en contacto con otro, un fono entra en contacto con otro, suele asimilar ciertas características y entonces altera un poco su producción, sin llegar a modificar su significado. Bien. Por ejemplo, ¿no? Digamos que tú tienes el fonema nasal alveolar, así se llama, el sonido de la N. Cuando tú pronuncias la palabra canto y cuando tú pronuncias la palabra panca, vas a percibir una ligera diferencia entre ese en la producción de la N en esas dos palabras. A ver, este es un ejercicio para pronuncia en casa, por favor, pero no separes en sílabas. Quiero que digas canto y que digas panca. ¿Bien? Pronuncia en casa. Listo. ¿Percibiste la diferencia o no hay diferencia? Sí hay, ¿no? Sí hay diferencia. Ok. Cuando tú dices canto, al momento que articulas el sonido de la N, la punta de tu lengua está cerca de tus dientes. Canto. ¿Sí o no? A ver, pronuncia. Sí, ¿no? Está ahí cerquita, ¿ya? Pero cuando dices panca, tu lengua se retrae, como que se va hacia la parte de atrás. ¿Y eso por qué sucede? Mira, eso sucede porque el sonido que aparece, el sonido consonántico que aparece después, que es la oclusiva velar, es un sonido que se articula en la parte posterior de la cavidad bucal. Entonces, al articularse en la parte posterior, el sonido nasal asimila esa característica y por eso también se retrae. La pregunta es, ¿el hecho de que tú pronuncies de esa manera afecta el significado de la palabra o no? No, ¿verdad? Tú puedes decir incluso, mira, puedes jugar con este sonido y puedes pronunciar canto con la N de panca y decir canto. Y el hecho de que tú articules así no va a cambiar el significado de la palabra. O lo mismo con panca. Puedes articular con el sonido de la N de canto y decir panca, pero no va a cambiar su significado. ¿Te das cuenta? Entonces, como no llega a cambiar significado, no puedes decir que son fonemas, pero sí hay una alteración, hay un cambio en la articulación del sonido. Entonces vas a decir que solo es a nivel fonético. Si solo es a nivel fonético, estás frente a otro fono. Otro fono, y el término más apropiado para decirlo es un alófono. ¿Ok? Entonces los alófonos, chicos, son las diferentes concretizaciones de un fonema, pero que no llegan a alterar el significado, ¿ya? No llegan a
alterar el significado. Muy bien. ¿Todos van a presentar alófonos? No necesariamente. Se ha observado que algunos fonemas sí, otros no. Bien. Pero esa sería la aclaración por qué no llegan a ser fonemas, que no hay un cambio de significado. Muy bien. Ok. Entonces, estos tres términos deben quedar claros, chicos, para que no tengan dudas. Lo que es un fonema, un fono y lo que son los alófonos. Bien. Muy bien. Seguimos entonces. Otro ejemplo, ¿ya? Claro que sí. Por ejemplo, mira, este es un clásico. La palabra bobo. Una sola palabra, mira. Quiero que pronuncies la palabra bobo en tu casa y me digas si ambos sonidos consonánticos se articulan de la misma manera. ¿Listo? ¿Se articulan igual? ¿Sí o no? Profesora, no sé. Profesora, sí. No. A ver, di, bobo. Cuando dices bobo, ojo, no vayas a decir bobo, porque si tú dices bobo, entonces cambia. Tienes que decirlo como una sola palabra, bobo. Te vas a dar cuenta que el primer sonido, para articular el primer sonido, cierras los labios y luego explota. Bo. Juntas tus labios y explota. Bo. Pero para el segundo sonido, ya no haces ese mismo movimiento. Ya no se cierran y explota, sino simplemente se aproximan los labios y el aire escapa. Bobo. Entonces, en el primer caso tienes un sonido que es más oclusivo y en el segundo vas a tener un sonido que es más fritativo. ¿Por qué sucede ello? Ello sucede porque las vocales, la O, se considera como una vocal abierta. Entonces, al ser una vocal abierta, eh, la ley del menor esfuerzo, ¿no? La abertura de la cavidad bucal para producir la segunda consonante ya no va a ser total. Simplemente se deja un pequeño espacio y el aire escapa. Entonces, ha asimilado esa característica de las vocales que aparecen ahí. Bien, ya. Aquí también tendrías un caso de alofonía. En la palabra bobo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, en sí, ¿qué son los alófonos? Son las diferentes concretizaciones de un fonema. Eso es un alófono. ¿Listo? Ahora sí, seguimos, mira. Nosotros vamos a trabajar la clasificación del fonema. Y vas a encontrar dos tipos de fonema. El fonema segmental y el suprasegmental. ¿Por qué se denominan fonemas segmentales? Se denominan fonemas segmentales porque estos pueden segmentarse. De ahí la denominación, ¿ya? Estos pueden segmentarse, es decir, pueden separarse. En cambio, los suprasegmentales, ¿no? Los suprasegmentales son aquellos que aparecen ligados a los segmentales. No pueden separarse de ellos. Bien, esa sería la diferencia con los segmentales. Los suprasegmentales son indesligables a los fonemas segmentales. Muy bien. ¿De qué hablamos o qué tipo de fonemas se consideran como suprasegmentales? Bueno, hablamos del acento y el tono. Del acento y el tono.
Luego tenemos los segmentales. No vamos a hablar más de los suprasegmentales, solamente damos esa definición porque la próxima semana ya podemos desarrollar toda esa teoría. Bien, pero sí vamos a hablar en estos momentos de los segmentales. Vamos a centrarnos en los dos. ¿Cuáles son estos segmentales? Las consonantes y las vocales. Vamos a hablar entonces de las consonantes y las vocales del español. Bien. Debes recordar que cuando hablamos de las vocales solamente hablamos de 5, porque el español solamente tiene 5 vocales. Es un sistema vocálico bastante simple, ¿no? Mientras que en el caso de las consonantes, pues sí, es un poco más complejo. Tenemos 19 fonemas consonánticos. Bien. Si comparas con las vocales, pues hay mayor complejidad. Bien. Antes de trabajar ya propiamente cada uno de estos fonemas, vamos a recordar algunos aspectos relacionados con el aparato fonador, ¿bien? Que es el que interviene directamente en la articulación de los sonidos. Tenemos diferentes cavidades que van a interactuar en la producción del sonido. Comencemos con la cavidad glótica. Mira, la cavidad glótica es donde se encuentran atravesadas las cuerdas vocales. Bien. Las cuerdas vocales son unos cartílagos muy finitos, ¿sí?, que atraviesan la glotis. Y cuando uno articula un sonido, según la expulsión del aire, la intensidad de la expulsión del aire, estas pueden vibrar y esa vibración incluso se llega a percibir. Bien. Entonces te voy a enseñar a que percibas esa vibración para que se te haga más fácil clasificar luego a los fonemas. ¿Ya? Vas a colocar tu manito en la parte frontal de tu cuello. Bien. Vas a colocar tu manito en la parte frontal de tu cuello y vas a articular el siguiente sonido. La vocal A, ¿ya? Vas a decir A de manera prolongada. A ver, articula, por favor. ¿Articulaste? Bien. ¿Has percibido esa vibración intensa? Cuando dices A, vibra, ¿no? Esa zona. Lo mismo ocurre cuando pronuncias, por ejemplo, el sonido de L. A ver, articulemos ese sonido juntos, ¿ya? No, por favor, no muevas tu manito de esa parte. Y dices L. ¿Vibra? Vibra, ¿no? Recuerda que estás en la parte frontal de tu cuello, bajo la quijada, ¿bien? Toda esa parte. O lo mismo sucede cuando haces el sonido de N, ¿no? El sonido de N es y se siente una vibración intensa. Entonces, eso que tú percibes, esa vibración, es la vibración de tus cuerdas vocales. Pero eh, hay otros sonidos que no generan esa vibración así con la misma intensidad. Por ejemplo, el sonido de la S. Cuando haces el sonido de S, no vas a percibir esa vibración. Hagamos el sonido. Cuando haces ese sonido, no se percibe una vibración intensa, ¿cierto? Bien. Lo mismo cuando haces el sonido de la letra F. A ver, vas a hacer el sonido de la letra F. Y tampoco se percibe esa vibración. ¿Bien? Ok, entonces, eso que tú has percibido de que si vibra o no vibra, ¿no? Es un criterio para clasificar a los fonemas del español.
específicamente a los fonemas consonánticos. Bien, ese criterio te va a ayudar a determinar qué tipo de fonema es. Bien, preguntas sobre ello, preguntas sobre ello. Muy bien, listo. Claro, es alveolar, Anita, es alveolar. Muy bien, entonces volvemos a nuestro esquema, volvemos a nuestro esquema. Y tienes, igual que la S, porque no vibra igual. Claro, la S, es que ahí tiene que ver la intensidad, la fuerza con que tú expulsas el aire. Para el sonido de la L, la expulsión del aire es con mayor intensidad. O sea, tensionas más esa área y expulsas con mayor fuerza. En cambio, conoces el sonido de la S, que también es alveolar, se hace con menos fuerza, por eso es que no hay esa vibración. O sea, los dos son alveolares, pero la intensidad de la expulsión del aire varía. Bien, por esa razón, Ana. O sea, nada tiene que ver ahí el punto de articulación, el hecho de que sean alveolares, sino tiene que ver la fuerza con que tú expulsas el aire. Ujú. Muy bien. Ok. Bueno, entonces esa parte de tu cuello que has percibido donde hay o no hay vibración, ahí está tu glotis, ¿ya? Y por eso se denomina como cavidad glótica. Y es un punto de referencia para las otras cavidades, las que aparecen por encima y por debajo. Vas a tener las cavidades supraglóticas, que están por encima, y las cavidades infraglóticas, que están por debajo de la glotis. Cuando hablamos de las cavidades infraglóticas, hablamos, por ejemplo, de los pulmones, los bronquios, la tráquea, incluso el diafragma, ¿no? Que interactúan en la producción o en la articulación de un sonido. Y por encima vas a encontrar las cavidades supraglóticas, que son la cavidad bucal y la cavidad nasal. ¿Ok? Nosotros nos vamos a centrar en una de estas cavidades. A ver, pero para ello te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se articula el sonido? A ver, te pregunto, ¿dónde crees, en cuál de estas cavidades se articulará el sonido? ¿Dónde, chicos? En la cavidad bucal. En la cavidad bucal se articula el sonido. ¿Por qué? Porque va a depender de los movimientos que realicemos en esa parte para modificar o cambiar los sonidos, ¿ya? Por esa razón, nosotros nos vamos a centrar en la cavidad bucal. Esto es algo que si tú llegas a manejar bastante bien, la clasificación de los fonemas se te va a hacer bastante simple. A ver, vamos a comenzar a reconocer las partes de la cavidad bucal, bien, desde la parte exterior, ¿ok? Si tienes un espejo ahí a tu alcance, mucho mejor. Si no lo tienes, no te preocupes, solamente eh, vas a tener que usar la lengua, bien, para la parte interna. A ver, la parte externa está conformada por los labios. Tienes el labio inferior y el labio superior, ¿ya? Bueno, identificarlos creo que no va a ser algo difícil para ti, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de ellos es el móvil? ¿Cuál se mueve, el inferior o el superior? Era el móvil. Muy bien, el inferior. Muy bien, Fabián. Cuando tú articulas un sonido bilabial, o sea, donde interactúan ambos labios,
Vas a notar que el inferior es el que sube, baja, se aproxima, se aleja, etcétera. Eso quiere decir que el labio superior es más como un punto, es un punto de articulación, ¿ok? Es un punto fijo donde se va a apoyar la lengua o el labio inferior para poder producir un sonido. Listo. Seguimos retrocediendo, ¿ya? Vámonos a la parte superior. Detrás del labio superior, ¿qué tienes? Los dientes, ¿no? Están tus dientes superiores, ¿ya? Están tus dientes superiores. Así es. Los dientes también son un punto de articulación, ¿bien? Y también funcionan como una barrera, ¿no? ¿Barrera para qué? Para evitar que el aire se escape, ¿bien? Para evitar que el aire se escape. Cuando falta algún diente en la parte delantera, pues el aire suele salir y puede distorsionar los sonidos, ¿bien? Entonces son una barrera para el aire y también son un punto de apoyo para la lengua para producir algunos sonidos. Seguimos avanzando, ¿ya? Ya tienes entonces tus incisivos superiores. Estos incisivos encajan en lo que denominamos como encías, ¿cierto? Si tú sigues moviendo tu lengua, vas a sentir como una curva detrás de tus dientes. No es una curva muy pronunciada, es ligera, pero vas a percibir. Eso sí, cuando deslizas tu lengua por esa zona, vas a sentir como un cosquilleo. ¿Identificaste esa zona? Esa curva que está detrás de tus dientes. ¿Sí? Ok. Esa es la zona alveolar. Y esa parte de la cavidad bucal también se considera como un punto de articulación. También es un punto de articulación. ¿Ok? Ahí también se va a apoyar y se va a aproximar la lengua. Vamos a seguir avanzando y vas a percibir una curva más pronunciada. Esa curva más pronunciada es el paladar. Es el paladar. Es conocido como el cielo de la cavidad bucal. Bien. Eh, bien. Hasta ahí, si estás deslizando tu lengua, va a llegar solo hasta la mitad, por si acaso, ¿ya? Y no la fuerces más. No la fuerces más. Es peligroso. Entonces, toda esa parte, toda esa curva es conocido como el paladar. Si tienes el espejito, puedes continuar ya con el espejo para que observes. Y en caso contrario, guíate del esquema que estoy proyectando. Bien. La parte posterior del paladar, que es como una caída, observa el esquema o obsérvalo en el espejo, es una caída, termina en una membrana que está como colgando en la cavidad bucal. Bien. Esa membrana que cuelga ahí se denomina úvula. Úvula. La parte donde termina ya, ¿no? En la zona del paladar. Eh, Conocida coloquialmente como campanilla, ¿no? La campanilla. Ahora, entre la curva pronunciada del paladar y la úvula hay una caída que es denominada como velo, velo del paladar. Y ahí también tenemos sonidos que se van a articular en el español, los famosos sonidos velares. De ahí viene esa denominación, ¿no? Por ejemplo, el sonido de K, cuando lo haces solo sin vocal, se articula como bien, puedes producirlo en casa. O el sonido de la J. El sonido de la J también se articula en la zona velar, ¿no? ¿Cómo es el sonido de la J? A ver, es como el sonido del gato, ¿no? Ese es el sonido de J. Cuando dices, por ejemplo, ja, je, ji, jo, ju. Ese es un sonido velar. Si lo haces por un momento prolongado, vas a sentir cómo incluso se puede hasta inflamar esa zona. ¿Ok?
Ahora comprendes por qué te decía que si conoces bien estas partes de la cavidad bucal, se facilita mucho la clasificación de los fonemas. Porque inmediatamente cuando a ti te digan es un sonido alveolar, ya sabes dónde se va a articular, en la zona alveolar. O si te dicen es un sonido palatal, inmediatamente tú dices, ah, se articula en el paladar. Bien, ahora, la parte inferior de la cavidad bucal, en esa parte tú vas a encontrar al órgano más móvil de la cavidad bucal, que es la lengua. La lengua es el órgano más móvil. Sale de la cavidad bucal, sube, baja, se retrae, bien. Y es más, en el español tenemos un sonido que se articula con la lengua saliendo un poco de la cavidad bucal, ¿cierto? El famoso sonido de la fricativa interdental, más conocido como Z española. Cuando dices, por ejemplo, ta, te, ti, to, su, la lengua está entre tus dientes, está saliendo de la cavidad bucal. Bien, ok, muy bien. La lengua también tiene partes. Tiene lo que es el predorso, que es la parte delantera donde se encuentra el ápice de la lengua, más conocida como la punta de la lengua, ¿no? El cuerpo de la lengua y el postdorso de la lengua, que es la parte de atrás. Cada una de estas partes de la lengua se va a aproximar a diferentes partes de la cavidad bucal. Bien, por ejemplo, el predorso, lo que es el ápice, sale de la cavidad bucal, se aproxima a los dientes, a la zona alveolar. La parte del cuerpo de la lengua, que es la parte intermedia, sube a la zona del paladar. Y el postdorso, la parte de atrás, sube hasta el velo. Bien. Chicos, preguntas de esta parte, dudas. Muy bien. Seguimos entonces. Con esa base, vamos a hablar ahora de la clasificación. Pero vamos a comenzar con los fonemas consonánticos, ¿ok? Vamos a hablar de ellos. Mira, estos fonemas se van a clasificar considerando tres criterios: el punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Según el punto de articulación, tú vas a encontrar fonemas bilabiales, dentales, palatales, alveolares, interdentales, labiodentales y velares. ¿Qué se refiere la denominación de bilabial? Se refiere a que los sonidos se articulan con la aproximación del labio inferior al labio superior, o sea, interactúan ambos labios. Bien. Los sonidos dentales son los que se articulan con la aproximación o el contacto de la lengua con los dientes superiores. El sonido labiodental, solamente hay uno en el español, es el sonido de la F. Se articula con el labio superior, perdón, el labio inferior se aproxima a tus incisivos superiores. O sea, en términos simples, para pronunciar el sonido de F te vas a morder el labio inferior. Bien. Luego tienes el sonido interdental. Esta es la famosa Z española que te estaba mencionando, ¿no? Para articular este sonido, tú vas a colocar la lengua entre los dientes y vas a expulsar el aire. Suavecito, ¿no? Suavecito, ¿ya? A ver, hagamos este sonido. Abre tu cavidad bucal, coloca la lengua entre tus dientes, bien, junta tus dientes despacito y sopla también despacito. Expulsa el aire despacito. Bien. Y luego lo puedes apoyar con una vocal para que percibas el sonido. ¿Tienes? Ta, te, ti, so, su. Bien.
Ok, listo. Ese es el sonido entonces de la interdental. Luego tienes los sonidos alveolares. Se articulan en la zona alveolar. Tienes 5 sonidos alveolares en español. El sonido de L, L. Si haces el sonido de L, vas a darte cuenta que la punta de tu lengua, el ápice, se está apoyando en la zona alveolar. L. Se percibe de una forma clarísima. Luego tienes las vibrantes, son 2 vibrantes, R y R. Bien. El sonido de S, la lengua se aproxima, ¿no? Se aproxima a la zona alveolar. Y el sonido de N, que es, y si hay un soporte ahí de la lengua en la zona alveolar. Son 5 tus sonidos alveolares. Luego tienes los sonidos palatales. ¿Dónde se articulan? Se articulan en el paladar. Tienes el sonido de ñ, ese sonido ñi, ñi. El sonido de che, mire el símbolo con el que lo representamos. Sh. Bien, es un sonido palatal. Tienes el sonido de doble L. Bien, es un poco difícil sin vocal. Vamos a hacerlo con una vocal. Tienes ya, lle, li, lio, liu. Y tienes el sonido de Y, ese sonido de también. Son 4 sonidos palatales del español. Luego tienes tus sonidos velares. ¿Dónde se articulan? En el velo, ¿no? Habíamos dicho, se articulan en el velo del paladar. Tienes el sonido de G, el sonido. Y finalmente el sonido de la J, que ya lo habíamos articulado, ¿no? Ese sonido. 3 sonidos que se articulan en la zona velar. Como puedes ver en este esquema, te están señalando las partes donde se van a articular estos fonemas. Claro, la doble L, como puedes ver, está representada de una forma diferente y la Y también por medio de una J con su diacrítico. Esas son las representaciones fonológicas de esos fonemas. ¿Bien? Ya, esto en cuanto al punto de articulación. Pero también vas a encontrar el modo de articulación. ¿A qué se refiere el modo? A la forma como se expulsa el aire al momento de articular estos sonidos. En el español hay 6 modos de articulación. El modo oclusivo, el modo fricativo, el modo africado, el modo vibrante, el modo lateral y el modo nasal. El modo oclusivo se presenta cuando la expulsión del aire se hace como una explosión. Entonces, hay un cierre total, y el aire, al momento de ser expulsado, explota. Estos fonemas también son llamados como fonemas explosivos, por esa razón. Tienes 6 fonemas oclusivos del español. Ya tienes el sonido de B, D, G, P, T, K. El modo fricativo es cuando ya no hay un cierre total en la cavidad bucal, sino hay una obstrucción parcial. O sea, se deja un pequeño espacio y el aire sale friccionando. ¿Ya? Sale friccionando. Tienes el sonido de F, la interdental, la Z española, ¿no? El sonido de J, que se representa por medio de la X, el sonido de S y el sonido de Y. Todos estos 5 sonidos son considerados como fricativos. Luego tienes el modo africado. El modo africado es una mezcla de los 2 modos que hemos presentado. ¿Por qué digo que es una mezcla? O sea, para que articules un sonido africado, primero hay un cierre total y luego se deja un pequeño espacio para que el aire salga generando fricción. Entonces, solamente tienes un sonido africado en el español, que es el sonido de ch. A ver, articula ese sonido y te vas a dar cuenta que primero hay un cierre total y luego se deja un pequeño espacio para que el aire friccione la zona del paladar. ¿Bien? ¿Listo? Ya. Seguimos con los otros modos. Tenemos el modo vibrante. ¿Por qué se llama vibrante? Ojo, no por la vibración de las cuerdas vocales necesariamente,
Así es, Isabel, ese es el sonido aplicado palatal. Sino por la vibración de la lengua al momento de articular estos sonidos. Hay dos vibrantes, la vibrante simple y la vibrante múltiple. ¿Bien? La vibrante simple es el sonido de R y la vibrante múltiple es el sonido de R. Entonces, al momento que articulamos tenemos lo siguiente. D, D, como el sonido de R, y R como el sonido de la vibrante múltiple. Claro, forzándolo un poquito, ¿no? Entonces, encuentras, por ejemplo, en ra, re, ri, ro, ru. Vibrante múltiple. Bien. Y vibrante simple tienes, por ejemplo, ra, re, ri, ro, ru. Luego tienes tu modo lateral. ¿Por qué se llama lateral? Lo que pasa es que para articular estos sonidos, el aire se expulsa por los lados de la cavidad bucal, ¿ya? Por ejemplo, cuando articulas el sonido de L, que ya lo hemos hecho, vas a articular en casa, ¿ya? El sonido L. Vas a percibir que el aire fluye por los lados. Bien. Entonces tienes L para ambos sonidos. Para el lateral alveolar, que es el sonido de L, y para el lateral palatal, que es el sonido de la doble L. Muy bien. Luego tienes el modo nasal. El modo nasal, cuando tú articulas alguno de estos sonidos nasales, el aire va a salir también por la cavidad nasal. Entonces, tu cavidad nasal funciona como si fuese una cajita de resonancia. Tienes el sonido de M, que sería tienes el sonido de N, y tienes el sonido de ñ. Bien, esos son tus sonidos nasales. Hemos revisado los 6 modos de articulación. El último criterio es el más fácil y ya lo sabes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la acción de las cuerdas vocales. ¿Te acuerdas que yo te decía, a ver, pronuncia este sonido, vibra o no vibra? Muy bien. Entonces ahí vas a encontrar sonidos sordos y sonoros. Los sonoros son esos que te generan una vibración intensa. A ver, por ejemplo, ¿te acuerdas del sonido de L? Ya. Ese es un sonido sonoro. ¿Por qué? Porque se percibe intensamente la vibración de tus cuerdas vocales. Bien. ¿Te acuerdas del sonido de S? No se percibía, ¿no? Esa vibración intensa. A esos sonidos que cuando tú los articulas no se percibe la vibración intensa, lo vas a llamar sordos. Bien. Entonces tienes sonidos sordos y sonidos sonoros. Profesora, ¿yo me tengo que memorizar cuáles son los sordos y los sonoros? No es necesario que los memorices porque tú pronuncias muy bien los sonidos del español. Entonces basta que articules el sonido y coloques tu mano a la altura de tu cuello, donde te indiqué, para que puedas determinar si es sordo o sonoro. Por ejemplo, digamos que no recuerdas y tienes este fonema, que es la oclusiva velar. Y vas a articular y no sabes si es sordo o sonoro. Entonces, ¿qué haces? Articulas, pones la mano a la altura de tu cuello y articulas. Dime, ¿es sordo o sonoro? ¿Vibra o no vibra? ¿Vibra o no vibra, chicos? Claro, no vibra, no vibra. Entonces, si no vibra, muy bien, es sordo, es sordo. Bien. A ver, este otro sonido, que es el sonido de la oclusiva velar. ¿Vibra o no vibra? Vibra, ¿no? Entonces, si vibra, es sonoro. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Entonces, de esa manera
De esa manera ustedes van a identificar rápidamente si están frente a un sonido sordo o sonoro. Preguntas hasta aquí, chicos, preguntas. Mira, este cuadro es muy importante y te va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque aquí vas a ver la correspondencia de los fonemas con las letras. ¿Bien? O sea, tienes una relación de fonemas y cómo es que se representa ortográficamente. Esto te sirve para que tú hagas tu transcripción fonológica. Te doy un minuto para que lo veas, lo analices y luego vamos a transcribir algunas palabras. ¿Bien? Muy bien. A ver, ese cuadro lo que trata de presentar es lo siguiente. Digamos que tú tienes la palabra mantequilla. Bien. Y tienes que hacer tu transcripción fonológica porque siempre vas a tener que hacer transcripción fonológica. Entonces vas a tener lo siguiente, mantequilla, y voy a usar mi símbolo. Ya sé cuál es el símbolo de la lateral palatal. Entonces lo inserto aquí. Y esa sería mi transcripción. Bien. Cuando haces transcripción fonológica, te guías de cómo pronuncias. No, acá no te van a servir las reglas ortográficas. Bien. Digamos que tengo la palabra chorrillos. ¿Cómo transcribo? Voy a usar mi símbolo. ¿Cuál es el símbolo de la fricada palatal? Ahí está. Luego tienes también la vibrante y luego tienes la doble X. Entonces vas a tener chorrillos. Ya está. Ahí está. Chorrillos, transcrito fonológicamente. Digamos que tienes la palabra queso. Queso. Digamos que tienes la palabra guiso. Guiso. Transcribo así. Bien. Profesora, si tengo la palabra vaca, vaca. Así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me estoy guiando solamente de cómo se pronuncia. Por eso es que tengo que manejar bien este cuadro con su representación. Muchas gracias, Isabel. ¿No? Este es el cuadro que te va a ayudar a ti a que puedas transcribir de manera apropiada. ¿Bien? A ver, tenemos ejercicios de aplicación. Vamos a trabajar el segundo. Te piden que clasifiques esos fonemas según su punto de articulación. ¿Me mandas tu respuesta, por favor? Muy bien. Tienes. Los que aparecen en el número 1 son alveolares. Muy bien, muy bien. Estos son alveolares. Tienes los del número 2, son todos velares.
Número 3, todos son palatales. Y finalmente tenías los bilabiales. Avioncito, ¿no? Avioncito. Muy bien. Listo. Siguiente. A ver. Tienes un par de minutos. Muy bien. A ver. Dice, los fonemas iniciales de las palabras llana, yeísmo y charco. Mira, siempre tienes que hacer tu transcripción fonológica, ¿ya? Porque si no, no lo vas a ver con claridad. Siempre sugiero ello. Entonces tienes la palabra llana, yeísmo, también. Voy a usar mi símbolo. Y luego tienes charco. Ya está. Esas son mis transcripciones. Entonces ahora sí observo con claridad los fonemas iniciales, ¿no? Y todos van a ser efectivamente palatales. Luego dice, identifique la opción donde la función distintiva se cumple entre fonemas sordos. Bueno, eso lo tenías muy bien, lo han identificado en dadito, ¿no? En dadito. ¿Entre qué palabras? Entre las palabras masa y maca. En masa tenías la fricativa alveolar sorda y en maca tenías la oclusiva velar sorda también. Entonces ahí se observaba la función distintiva entre fonemas sordos. Sí, M es sonora. Las tres nasales son sonoras, M, N y Ñ. Ah, ya, pero la distinción no está en la M, la distinción está entre S y la oclusiva velar. Por ello, ¿bien? Listo. Hablemos ahora de los fonemas vocálicos. Son 5 nada más, ¿no? Son 5. 5 fonemas vocálicos del español, que se van a clasificar considerando dos criterios. El desplazamiento horizontal de la lengua y la altura que puede alcanzar la lengua. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, vas a tener vocales anteriores, central y posteriores. Y E se consideran anteriores porque se articulan en la parte delantera de la cavidad bucal. A es central porque sucede en la parte del paladar. U, O son posteriores porque ocurren en la parte posterior de la cavidad bucal. Según la altura vas a tener vocales altas y U, ya que la lengua se eleva más para articular estos sonidos. Vas a tener las vocales medias, E, O, bien, que la altura de la lengua va a ser justamente intermedia
Y A, que es baja, la lengua suele bajar para que puedas articular el sonido. Entonces, recuerda este triángulo invertido que trata de representar las partes donde se coloca la lengua para articular los sonidos vocálicos. Entonces, cuando defines fonológicamente la vocal I, vas a decir que es anterior alta. La vocal E es anterior media. La vocal A es central baja. La vocal U es posterior alta y la vocal O es posterior media. ¿Bien? No es nada complejo ya que solamente tenemos 5 fonemas vocales. A ver, trabajamos nuestro siguiente ejercicio de aplicación. Tienes un par de minutos para que lo hagas. Muy bien. A ver, mayor cantidad de vocales anteriores. O sea, ahí tenías que tener clara la idea de cuáles son tus vocales anteriores. I, E, ¿no? Y lo encontrabas en 16. I, E. Muy bien. Y en la 3 te preguntaban por la palabra contrarrevolucionario. A ver, te pedían tipo de vocales. Bueno, O es posterior. Voy a poner todas las posteriores en rojo. Luego también tenías U. Luego también tenías la O. Y nuevamente la O. Era lo que predominaba, ¿no? La presencia de las vocales posteriores. Entonces tenías casita. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado? Ahora, en este cuadrito te presentan las características propias de las vocales y de las consonantes. Y de paso hacemos una comparación, ¿no? Articulatoriamente, las vocales van a presentar salida libre del aire pulmonar. O sea, no hay un obstáculo, no hay una obstrucción, ni total ni parcial al momento que articulas una vocal. Y las consonantes sí van a presentar una obstrucción total o parcial, o sea, un cierre en alguna parte de la cavidad bucal. ¿Esto qué genera? Como esto es articulatorio, acústicamente se va a percibir que las vocales carecen de ruido audible, te dice. Cuando te dicen que carecen de ruido audible, se refieren a que el sonido que emite una vocal, al articular una vocal, es un sonido nítido, totalmente perceptible. En cambio, eso no sucede con las consonantes. Cuando tú articulas una consonante, el sonido que se emite no es totalmente perceptible, no es totalmente nítido. Bien, todas las vocales, según la sonoridad, o sea, según la acción de las cuerdas vocales, van a ser sonoras. Cada vez que tú articulas un sonido vocálico, vas a percibir una fuerte vibración a la altura de la cavidad glótica. Entonces, las 5 vocales son sonoras. Probamos. Comenzamos.
Pon tu manito en el cuello, ¿ya? Tienes A, E, I, O, U. Y vas a percibir que todos tienen fuerte vibración. En cambio, las consonantes no. Como hemos trabajado, algunas sí tienen una vibración intensa y otras no. Por lo tanto, algunas van a ser sordas y otras van a ser sonoras. Algo más que debamos decir es cómo es su comportamiento en la sílaba. Y es que las vocales cumplen el rol más importante, ya que son núcleos silábicos. Mientras que las consonantes van a ser márgenes silábicos. ¿Qué quiere decir? Que son los elementos que van a acompañar a las vocales. Muy bien. Y eso lo vemos con mayor detalle en la próxima clase, que ya nos centramos en lo que es sílaba. Muy bien. ¿Preguntas sobre esta información que hemos presentado? El ruido audible es un término acústico en realidad, ¿ya, Ana? Se refiere a que cuando se emite un sonido no se percibe de forma clara, ¿bien? Por ejemplo, cuando tú pronuncias un sonido consonántico, el sonido de T, imaginemos. Yo digo, "ts, ts, ts", no se percibe claramente, ¿cierto? Eso es porque tiene ruido. Ruido es como una interferencia, ¿bien? Que no te deja percibir claramente el sonido. En cambio, cuando tú percibes una vocal, no hay eso. Tú dices A, E, I, y el sonido es nítido, ¿cierto? Por eso se dice que las vocales carecen de ruido, mientras que las consonantes presentan ruido. Esta característica es acústica. El término ruido es en términos acústicos. ¿Bien? Ok, chicos, terminamos con nuestro cuarto ejercicio de aplicación. Te piden enunciados verdaderos o falsos. ¿Cuál sería la secuencia correcta? A ver, analiza. Muy bien. Dice, algunas consonantes presentan intensa vibración en las cuerdas vocales. Es cierto, porque algunas van a ser sonoras. La vocal es un constituyente imprescindible en la estructura silábica, claro, porque es el núcleo verdadero. Luego, las vocales se articulan sin obstáculos durante la salida del aire pulmonar. También es verdadero. ¿Por qué? Porque la característica te dice que hay salida libre del aire pulmonar. Las vocales y las consonantes pueden ser sordas y sonoras. No. ¿Por qué no? Solamente pueden serlo las consonantes. Las vocales siempre van a ser sonoras. Ok, chicos, no sé si ha quedado alguna duda, algo de nuestra exposición teórica. Muy bien, entonces nos vamos a los ejercicios propuestos. Tenemos 4 ejercicios seleccionados. ¿Me dan un minuto, por favor?
¿Se observa, chicos? ¿Se observa mi pantalla? Excelente. Ya. Entonces tenemos... Uy, uy, uy. Estamos... Bueno, a ver. Un minuto, chicos. Un minuto. Ahora sí. Muy bien. A ver, chicos. Trabajamos la pregunta número 2. ¿Ok? La pregunta es sobre gramática normativa. Bien. O sea, ¿cuál qué enunciado no presentaba error? Vamos a identificar. Primero te decía, el vicerrector había guardado su carro en aquel garaje. Estaba mal porque, si bien es cierto, la palabra rector de manera independiente se escribe con una sola R, porque eso dice la norma, sin embargo, el momento que le pones este prefijo, ya se crea un contexto intervocálico. Y el sonido que se percibe, exacto, es una vibrante múltiple. Entonces tenías que escribirlo con una doble R. Vicerrectores con doble R. Y garaje termina en J, ¿no? Garaje termina en J. Luego, el eximio personaje expuso su discurso con concisión. Eximio no lleva H intermedia, entonces había que corregir ello. Y concisión era con CS, ¿ya? CS, estaba al revés. Luego, atravesaron el puente, por eso se atrasaron en su viaje. Atrasaron con S, ¿sí? Atrasaron con S. Y luego, el Perú ya había celebrado 203 años de independencia. Esa era tu respuesta correcta, no tenía error. ¿Por qué descartamos enanito? A ver, dime. Claro. Debió separarse. Décima tercera. Debió separarse. No, en mayúscula estaba bien, pero debió separarse. Y si vas a usar una sola palabra, el primer término no se flexiona. Decimotercera, en todo caso. Decimotercera. ¿Ya? Excelente. Vamos a la pregunta 4. A ver, analízala, por favor.
Muy bien. A ver, te decía. Según la fonología, un par mínimo constituye un par de dos palabras que coinciden en todos los fonemas, salvo en uno que permite distinguirlas entre sí, como domar y tomar. Teniendo en cuenta lo mencionado, señale los enunciados que presentan palabras que cumplen esta condición. Descartamos la uno por sello y bello, porque también aparecía acento que cambiaba y se considera como fonema. Mata y manta tienen diferente cantidad de fonemas. Fiesta y siesta sí cumplía. Fiesta y siesta es un par mínimo. El hijo de Luis comió un higo por la tarde. Hijo, higo, cumple, ¿no? También es un par mínimo. Muy bien. Entonces tenías 3 y 4. Muy bien. Pregunta 5. A ver, la pregunta 5 te dice, según el desplazamiento horizontal de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en anteriores, central y posteriores. De acuerdo con esta información, identifique las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por el criterio de anterioridad. O sea, tenías que buscar que se cumpla la función distintiva entre vocales anteriores, que son la I y la E. Entonces tenías pica, pica y peca, pica y peca. Muy bien. A ver, la siguiente es la preguntita 9, pero vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Clasificamos a los fonemas, a los pares mínimos.
A ver, ¿qué dice? Correlación de la columna de los pares mínimos con la de las clases por las que se oponen según el modo de articulación. Lobo y lodo tenías oclusivos, ¿bien? Porque en el caso del lobo tenías la oclusiva bilabial sonora y en lodo tenías la oclusiva dental sonora también. Así y ají. Ah, perdón, acá falta resaltar oclusivos. Ya. Así y ají vas a tener fricativos. ¿Cómo describes a esa S? Esa S es fricativa alveolar sorda. En el caso de ají tenías la fricativa, pero era fricativa velar sorda. Nato y ñato. Los dos son sonidos nasales. Bien, entonces se oponían por el modo nasal. Lana y llana, ambos eran laterales. Bien, laterales. Entonces tenías 1C, 2D, 3A, 4B. Esa era tu respuesta correcta. A ver, chicos, preguntas que hayan quedado, dudas, dificultades. Dicto claves de las otras. Dicto claves, chicos. ¿Sí? A ver, un minuto, por favor. A ver, toma nota de las otras preguntitas, ¿ya? Y si tienen alguna duda de cualquiera de esos ítems, por favor me lo hacen saber. A ver, te dicto. Uno avión, uno avión, dos dado, tres enano, cuatro dado, cinco dado, seis enano, siete casa, ocho dado, nueve barco, 10 avión, 11 dado, y la 12 la voy a transcribir aquí, ya, la 12 la voy a transcribir, chicos. A ver, denme un minuto para proyectar nuevamente nuestro material. Aquí. Acá voy a hacer la transcripción de la 12, ya, para que no queden dudas. A ver, tenías la palabra conexión. Y vas a transcribir así. Conexión. ¿Ok? Recuerda que hay casos en los que la X es polifonológica. Bien, conexión. Enriquecer. Voy a usar mi vibrante múltiple por el sonido, ¿no? Enrique, y voy a usar el símbolo de la interdental. Debes recordar, por si acaso, que Z, cuando está frente a la A, O, U, y C, cuando está frente a la E y a la I, lo tienes que transcribir como la interdental, ¿ya? Eso por norma. Muy bien. La siguiente palabra era quiesencia. Aquí es. Vamos a usar el símbolo de la interdental.
Sí, ahí está. Frente a la E y a la I, la C la vas a transcribir como la interdental. Luego tenías zapatilla, también vas a usar la interdental, porque es Z. Profesora, pero yo no pronuncio así. No, claro, es que en nuestro dialecto no pronunciamos ese sonido, pero es lo que le corresponde. Bien, entonces tienes zapatilla. Bien. Y subvencionar era la otra. Tenías su. Recuerda que la V también se transcribe como la oclusiva bilabial sonora, ¿ya? Subvencionar. Esa sería la transcripción. Esto es entonces lo que corresponde a la pregunta 12, ¿ya chicos? Para que ustedes puedan corroborar cómo lo han elaborado. Les sugiero para que practiquen esto, lo que pueden hacer es cualquier enunciado empiecen a transcribirlo fonológicamente, usando las equivalencias. Esas equivalencias que he presentado en el cuadro, ¿bien? Ese cuadro que tiene los fonemas con su correspondencia ortográfica te va a ser de mucha utilidad, ¿bien? ¿Dudas, preguntas que hayan quedado? ¿Dudas, dudas? ¿Alguna preguntita? La próxima clase trabajamos la segunda parte de fonología, lo que corresponde a los fonemas suprasegmentales. Ahí vemos lo que es el acento y el tono y también vamos a trabajar lo que es sílaba, ¿bien? Hasta trabajar las secuencias vocálicas. En sílaba no solamente se ve la parte fonética o fonológica, sino también ya la parte de escritura, lo ortográfico. Ya, eso también vamos a trabajar. Bien, chicos, entonces hasta ahí tenemos nuestra clase el día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Nos encontramos la próxima semana para continuar con nuestros temas. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.